regresiva en el río Coca, a cargo de la doctora ingeniera Carolina Bernal. Con un doctorado de Geomorfología e Hidrosedimentología en la Universidad de Paul Sabatier, Toulouse, Francia. Una maestría en Ciencias de la Tierra, Geología Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniera geóloga de la Escuela Politécnica Nacional. Ha trabajado en temas de recursos naturales y medio ambiente, en academia y en administración pública, en investigaciones en temas de génesis de hidrocarburos y contaminación ambiental. Consultor en temas ambientales y temas hídricos en los principales ríos de la Amazonía y la influencia de la geodinámica en la evolución. Miembro de la Junta Consultiva del CELEC, delegada de la EPN al directorio del IIGE. Asesora en la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente es docente de la Escuela Politécnica Nacional, donde se ha desempeñado como decana y subdecana en la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, así como representante ante los consejos politécnicos de investigación y docencia de la EPN. Les dejo con ustedes con la doctora ingeniera Carolina Bernal. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ramiro. Para mí es un honor poder compartir en este simposio con todos ustedes, con la comunidad. Yo les voy a hablar sobre el proceso de erosión regresiva en el río Coca. Eso, gracias, Francisca. Lo que les voy a presentar a continuación es un compendio de todos los trabajos que se han hecho alrededor de este tema. Esto gracias, como decía Ramiro, yo he estado trabajando directamente con CELEC en la Junta Consultiva, ¿sí? Y donde analizamos este proceso de erosión regresiva y las medidas que se deben tomar. Además, al ser representante de la Politécnica en el directorio de este Instituto de Investigación Geológico y Energético, he estado también involucrada en el trabajo que ellos han realizado. El objetivo de esta charla es que la comunidad comprenda la complejidad de este problema y que las obras que se puedan plantear van a ser unas obras en un principio transitorias, ¿sí? No vamos a lograr parar la erosión regresiva, lo que vamos a hacer es a ralentizar el proceso. Entonces, sin más, comienzo, ¿sí? Quisiera más o menos plantear la charla en estos términos. Vamos a hablar un poco sobre el problema, la cuenca hidrográfica del río Coca, su geología, las amenazas geológicas que tenemos aquí, la relación estrecha que hay entre la hidrología y la geología, ¿sí? Me olvidé decir que la geología hablaremos en base al trabajo que realizó el Instituto de Investigación Geológico y Energético. El río Coca lo hablaremos después en base a un informe técnico que presentó el doctor Boris Abril a la unidad ejecutora de CELEC, la que trabaja en el tema del río Coca, y es un informe muy extenso, muy bien realizado, sí, que nos habla sobre la evolución de este proceso. Y cómo vemos nosotros el impacto a las funciones de este río. Entonces, el día martes ya Emilio Cobo nos había hecho un recuento de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, rápidamente podemos decir que nuestra hermosa cascada del San Rafael se formó hace unos cuantos, aproximadamente unos 10.000 a 12.000 años, sí, por un flujo de lava del reventador que tapó el cauce del río Coca, ¿sí? Pero esta hermosa cascada desapareció justo hace un año, en esta semana, el 2 de febrero, ¿sí? Colapsó y desde entonces nos quedó un hermoso puente, ¿sí? Que ha desaparecido.
Pero la erosión no se detuvo y como veremos más luego ha avanzado a un ritmo asombroso, único en el mundo, que nunca ha sido documentado una rapidez así. Y para abril se dio la rotura de los oleoductos. Eso fue el inicio de una serie de afectaciones ya a la infraestructura estratégica, como son oleoductos y luego a las carreteras y puentes que unen esta importante vía que une el Lago Agrio con Quito. Pero para hablar de esta cuenca, sí, nosotros tenemos que considerar dos hitos muy importantes. El primer hito que nos permite el análisis de esta cuenca es el sismo de 1987 que se dio justamente en la cuenca del río Salado y que produjo una serie de deslizamientos que acabaron con nuestro oleoducto, y acabaron con las carreteras y que fue una afectación enorme a la economía del país. Posteriormente, en el 2008, iniciamos la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair en esta zona y tenemos ahí otra afectación más al transporte de sedimentos y de caudales en este río. ¿Sí? Es una perturbación como cualquier obra de infraestructura humana va a tener en el medio. Entonces, hablemos sobre la cuenca hidrográfica del río Coca. Cuando nosotros hablamos de una amenaza como estas que se da en un río, jamás podemos pensar la obra que hacemos en un punto en específico, ¿sí? Va a tener una afectación en ese punto. Sino, como estamos hablando de un río que es un continuo, entonces las afectaciones se darán tanto aguas arriba como aguas abajo. Por eso es importante que nosotros hagamos este análisis no en el sitio, sino en la cuenca hidrográfica. Entonces, la cuenca del río Coca sí hace parte de la cuenca del Napo y a su vez hace parte de la cuenca amazónica, de la gran cuenca amazónica. En esta cuenca del río Coca tenemos 3 volcanes, el Antizana, Cayambe y Reventador. Siendo el Reventador un volcán extremadamente activo y que su relación con el río ha sido muy estrecha. La evolución del río se ha dado a la par con la actividad del volcán y eso lo veremos más tarde y también es muy importante que analicemos, ¿no? Entonces, en esta cuenca, sí, aquí este es el río Salado, donde les decía se produjo el sismo del 87, ¿sí? El volcán Antizana, de aquí viene el río Quijos, que al unirse el río Salado con el Quijos forman el río Coca. Un poquito más adelante de la unión, de la confluencia del río Salado con el río Quijos, nosotros tenemos la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que es un complejo. Como bien nos explicó Emilio, no es una obra individual, sino es un complejo. Aquí tenemos en este punto de aquí que ustedes pueden ver es la captación, ¿sí? Se capta el agua que se desvía por un túnel, llega a este punto de aquí que es el embalse compensador, ahí cae una altura considerable a la casa de máquinas, cae el agua, genera la electricidad y el agua se restituye al río Coca en este punto de aquí. Ahora, ¿cómo actúa esta cuenca? ¿Sí? Estos son la precipitación media mensual en esta cuenca que ustedes pueden ver en este gráfico de aquí, ¿sí? Los puntos azules son las estaciones y las naranjas son las monitoreadas por la EMAPS. Sí, entonces lo que habíamos visto ya en algunos estudios es que esta cuenca le podemos dividir en 3, ¿sí? En la parte, según su comportamiento, ¿no? En la parte alta, sí, esto aquí les estoy señalando, la parte media y la parte baja, ¿sí? Y las lluvias, obviamente, las más bajas están en la parte alta y las más altas están hacia la parte media baja, ¿sí? Pero vemos, aquí tenemos
los pluviogramas y la precipitación versus los meses, ¿sí? De enero a diciembre. Y vemos que en la parte alta, ¿sí? En las estaciones en las que más baja es la pluviosidad, estará en 50 milímetros hasta unos 150 milímetros lo más alto, ¿no? Y la estación de San Rafael Napo, que está, tenemos hasta 450 milímetros de lluvia en el mes de junio. Otra cosa parecida, diferente realmente, es la que tenemos en la cuenca media y es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Aquí los valores son bastante más altos. Esta es la representación de la lluvia media para la estación del Reventador, ¿sí? Para esta de aquí. Entonces, asimismo vemos un comportamiento, ¿sí? Con mayores lluvias hacia junio, julio en las estaciones de esta zona, ¿sí? Y en cambio en la parte inferior, bueno, ahí sabemos que ya entramos a un régimen de cuenca amazónica donde tenemos, es más bien bimodal, ¿no? Aquí está unimodal, mientras aquí tenemos un régimen bimodal, ¿sí? Y con mayor pluviosidad, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos del caudal medio mensual, ¿no es cierto? En el caudal medio mensual, esta línea de aquí es la estación de Coca en San Rafael, que está aquí, ¿sí? Aquí se ve claramente este comportamiento del río, que tiene una forma de campana, ¿sí? Y vemos que los caudales más altos están hacia el mes de julio, junio, ¿no? Entonces, esos son los momentos en los que estamos con mayores caudales y mayores problemas, ¿cierto? En cuanto a la erosión, mientras que hacia los meses, hacia el final del año, sí, inicios de año, diciembre, enero, tenemos los caudales más bajos. Este comportamiento, sí, va a ser muy importante para entender el proceso erosivo que veremos más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces eso en cuanto a la hidrología. En cuanto a la geología, primero tenemos que destacar la geodinámica, el contexto geodinámico del Ecuador. Nosotros estamos en un límite convergente de placas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener una cadena activa, ¿no es cierto? Contenemos volcanes, vamos a tener una amenaza volcánica permanente, una amenaza sísmica, ¿sí? Y nuestro proyecto, nuestra cuenca que tenemos en esta zona de aquí, obviamente va a estar afectada por estos sismos, como el sismo del 87, por estos volcanes como el Reventador, ¿sí? O el Antisana o Cayambe, que hasta ahora no han dado muestras de actividad reciente, pero que sabemos que podrían entrar a cualquier momento, ¿sí? Entonces, en ese contexto, esto es tomado del informe técnico del IGE, sí, que como ecuatoriana hay que decir que me siento muy orgullosa porque este trabajo fue reconocido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos por gran calidad con la que fue hecho, y esto lo expusieron, ¿no? Entonces a mí me felicitaron. A mí me felicitaron porque yo estaba en las charlas que ellos daban, ¿no? Y me expresaron esto. Yo me sentí muy contenta con este logro del país, de nuestros técnicos. Bueno, ahora sí, aparte de la propaganda, sigamos. Entonces, bueno, este es el tramo que ellos estudiaron, ¿no? Aquí está el río Malo. Si ustedes le ven el río Malo, un poquito más acá estará la captación. Y esta es la antigua cascada de San Rafael. Ustedes tienen aquí al río Coca, ¿no? ¿Y qué vemos en este mapa, no? Primero vemos depósitos de avalancha, que es la formación predominante, esta color naranja, ¿sí? Depósitos de avalancha del volcán Reventador, que ha tenido varios, como vemos, han sido mapeadas 3 depósitos de avalancha, ¿sí? Estos de aquí, estos de acá. Son 3 episodios que ha tenido y que han taponado al río Coca en ciertos momentos.
y el río ha tenido que responder con erosión, ¿no? Pero lo interesante es que estos depósitos de avalancha, ¿sí? Fueron tan importantes que por momentos lograron represar al río. Por lo tanto, en esta parte de aquí nosotros vamos a tener estos depósitos fluviolacustres, ¿sí? Por lo tanto, ustedes pueden ver el comportamiento del río en esta parte de aquí de los fluviolacustres y en esta parte de acá es diferente. Sí, después vamos a ver más adelante. Va a influir muchas cosas aquí. Bueno, también tenemos que ha sido mapeadas, sí, las formaciones del basamento, las formaciones Misahuallí y Chapiza, ¿sí? Y unidades del palio reventador. Y esto también hay que destacar, este flujo de lava, que es el flujo de lava que yo les había mencionado, que fue el que formó la cascada de San Rafael. Ahora, este modelo que presenta en su informe técnico el IGE es muy interesante, ¿sí? Aquí tenemos el modelo de la evolución y la estratigrafía, la columna estratigráfica, ¿no? Donde ellos localizan, tenemos dataciones en estos, que son estos simbolitos de aquí, que nos permiten ir ubicándonos aproximadamente en el tiempo. O sea, las otras formaciones nos pueden indicar una edad relativa de las otras formaciones, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí vamos a tener nosotros el basamento, ¿no es cierto? Las formaciones Chapiza y la formación Oye, ¿no es cierto? Que sería este basamento sobre el cual vamos a tener el edificio volcánico del Palio Reventador 1, ¿no es cierto? En este momento, nosotros ya tenemos aquí unas dataciones que lo ubican en 346,000 años, ¿sí? Tomando en cuenta que las dataciones que se hacen para el basamento son de 136 millones de años. Entonces, bueno, vemos ahí la relación de lo joven que es esto, del reventador. ¿Sí? Entonces, este reventador, sí, que este edificio que crece aquí, en un momento se produce un colapso de flanco, ¿sí? Que va a depositar una avalancha de escombros, y esta avalancha de escombros que tapona el río Napo. Entonces, ¿cómo los investigadores técnicos del IGE dicen que tapona? Porque encuentran unos sedimentos pluvio-lacustres, ¿sí? En las zonas de, ¿qué sería? Noroccidental, ¿sí? Posteriormente, vuelve a crecer el edificio volcánico, sería el Palio Reventador, ¿sí? 2. Y tenemos pequeños flujos de lava, ¿sí? Y esto es interesante, el río Coca logra incisar esta avalancha de escombros. Ha sido un proceso siempre de respuesta. El río Coca es represado por la cantidad de sedimentos que vienen que han venido, en este caso, del volcán reventador, y responde con un proceso agresivo de incisión, ¿no? Posteriormente vuelve a crecer el edificio volcánico y tenemos un nuevo episodio de avalancha, ¿sí? Tal vez sea menor en extensión, ¿sí? Y una reconstrucción del edificio volcánico. Otra vez tenemos más lava, ¿no es cierto? Y que ha sido datada. Y por último, tenemos una gran avalancha, sí, es una avalancha, no recuerdo en este momento el volumen, pero es muy extensa, ¿no es cierto? Que es la que represa al río Coca y va a formar estos depósitos fluviolacustres que tenemos cerca del río Malo. Entonces, estos depósitos fluviolacustres, disculpen que me regrese, que están aquí, ¿sí? Fueron datados por el INESEL en 19,000 años, ¿sí? Y después de eso ya tenemos los depósitos más recientes y relacionados siempre con la actividad volcánica. Tenemos flujos de lava,
Tenemos piroclásticos, depósitos piroclásticos de lahares, que podemos ver en el mapa geológico, ¿no? Entonces, como ven, la geología es bastante compleja. Y lo que hace que nosotros hayamos ya identificado, ¿no es cierto?, varias amenazas geológicas. La sísmica y la volcánica, que están bastante bien tratadas, y de esto está encargado el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que está haciendo un monitoreo muy interesante. Podemos tener información al respecto, ¿sí? También sabíamos que existen los deslizamientos en esa zona, ¿sí? Las altas pendientes que se tienen ahí, ¿sí? Y la alta pluviosidad hace que tengamos muchos deslizamientos, pero además del factor sísmico. Esta es una foto del terremoto del 87, ¿sí? Que gatilló estos deslizamientos. Pero esto ya había sido estudiado por los investigadores de la Escuela Politécnica Nacional, ¿sí? Pero con este agresivo proceso de erosión regresiva, empezamos a ver otro tipo de deslizamientos que se están dando a orillas del río, ¿no? Por la desestabilización de las orillas. Y en eso tenemos que hablar ya de esta erosión regresiva, ¿sí? Que no había sido considerada como una amenaza y de hecho no fue estudiada en los estudios que se hicieron para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que ahora está amenazada por este problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habíamos comprendido jamás la magnitud de lo que estaba sucediendo. Disculpe. En mi caso, sí, yo hice mi doctorado con el IBAM, con este proyecto del IRD, Francia, sí, que monitorea la cuenca amazónica. Y en este caso vimos la estrecha relación que existe entre la hidrología y la geología. Esta es una figura que habla mucho de esta relación, ¿no? Es de un trabajo de Guyot de 1996, sí, en el que habla que en la cuenca amazónica, sí, la tasa de producción por año es de 800 millones de toneladas de sedimentos que van a llegar al Océano Atlántico. De esos sedimentos, de esos 800 millones de sedimentos, el 95% vienen desde los Andes, sea del Ecuador, de Perú o Bolivia. Sí, el 95% de estos sedimentos. Tomando en cuenta que los Andes solo representan en área, representan únicamente el 12% de esta cuenca. Entonces ya desde ahí estamos viendo que los sedimentos que son vitales para este ecosistema amazónico sí vienen desde los Andes. Entonces ese era un primer indicio interesante que nos dio en el 96. ¿Sí? Más tarde, los científicos asimismo del IRD, el doctor Patrice Baví, el doctor Alain Lara, con quienes trabajé. Sí, Baví es un geólogo, sí, que ha estudiado tanto las cuencas en el Ecuador, en Perú y en Bolivia, sí. Entonces él había visto, sí, que en los Andes aquí tenemos un acortamiento muy importante de la cordillera, sí. Y este es el corte, ¿no? En este corte que se hace vemos nuestra cordillera y la cuenca, nuestra cuenca aquí en el río Napo, ¿sí? Acuérdense que el río Coca es la parte alta del río Napo, estaba en levantamiento, era un levantamiento. Mientras que al hacer el corte en esta parte de aquí, en la cuenca del río Madeira, en Bolivia, ¿sí? Tenemos una cordillera mucho más ancha y el sedimento que sale es depositado en esta cuenca. ¿Sí? De tal manera de que solo la mitad del sedimento generado
va a llegar al sistema amazónico, ¿no? Al Marañón. Pero ¿qué se vio para el río Napo? ¿Sí? Entonces, miren, esto es tomado de un trabajo del ARAC. ¿Sí? Entonces, esta es la cuenca del río Napo. Aquí está nuestro río Coca, este es el río Napo en su parte alta, ¿sí? Aquí está la ciudad del Coca donde se une. Y aquí está Nuevo Rocafuerte. Aquí está Nuevo Rocafuerte, que es la estación que tenemos a la salida del Ecuador. Son estaciones que controlan, ¿sí? La tasa de sedimentos y los caudales. Entonces, lo que nosotros vimos, sí, porque el doctor Lara, que era mi director de tesis, sí, era que en esta parte de aquí, sí, aquí supuestamente ya es un quiebre en la pendiente y se esperaría que en esta parte de aquí el Napo esté depositando, esté sedimentando, pero de acuerdo a un balance sedimentario que hicimos, esta zona incluso se encuentra en erosión, ¿sí? Y está generando alrededor de 10.6 millones de toneladas al año de sedimentos, ¿sí? Eso quiere decir, y si nosotros, porque mi doctorado es en hidrosedimentología y geomorfología, si también vemos las geoformas del río Napo, vemos que es un río erosivo hasta su confluencia con el río Marañón, ¿sí? Entonces, esto ya nos habla de un comportamiento disímil, ¿no? Aquí en el norte, en el río Napo, tenemos una erosión constante hasta llegar al Amazonas, sí, no tenemos sedimentación. Mientras que en estos ríos de Bolivia y del Perú, nosotros tenemos que los sedimentos que se producen en los Andes van y se sedimentan justo a la salida de los Andes, sean peruanos o bolivianos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decíamos del balance sedimentario para el río Napo, sí, vimos su potencial erosivo, su altísimo potencial erosivo reconocido. Ahora sí hablemos sobre el río Coca. Sí, esta foto me gusta, esta foto de Anhalser me encanta porque habla mucho sobre esta relación estrecha que existe entre la geología y la hidrología, entre el volcán reventador y el río Coca, ¿sí? Si ven aquí, este es la hidroeléctrica, ¿sí? Este es un valle donde tenemos sedimentos fluvio-lacustres, ¿sí? Y más acá ya tenemos un río con un solo cauce, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionó este río? Depende del aporte de sedimentos, ¿sí? Y de las formaciones de los productos volcánicos que arroje el reventador hacia este valle, ¿no? Tomando en cuenta, aquí no se ve bien, pero tenemos aquí el cráter abierto, ¿no es cierto?, en forma de herradura. Bueno, este segmento me voy a referir al estudio fluviomorfológico del río Coca que presentó el doctor Boris Abril. Él tiene un doctorado en fluviomorfología, es un ingeniero civil de Cuenca que trabajó en el plan maestro de estabilización del río Paute cuando también sufrió un proceso de erosión regresiva complicado por el tema de la Josefina. Tiene bastante experiencia en estas cosas, pero claro, cada río es único y es un desafío. Entonces, el desafío primero comienza por comprender el problema, comprender la amenaza y después ver cómo le gestionamos. Entonces, este río Coca es un río torrencial, sí, con crecidas flash y que se reflejan en picos en los hidrogramas. Estos son ríos de montaña con un cauce aluvial, sedimentos heterogéneos y tienen un alto poder erosivo. Esto es lo que luego del análisis que el doctor Boris Abril hace, ¿sí?, en base a los sedimentos, en base a los caudales, nos lleva a esta conclusión. Esta es otra cosa muy interesante que el doctor presenta en su trabajo, ¿sí? Es un corte
que hacen en el río, ¿sí? Es un perfil. Vamos a ver, aquí está la captación, ¿sí? Que sería el 0 metros, ¿sí? El puente a San Carlos, el río Malo, el puente a la ventana 2 de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, y aquí está la cascada de San Rafael. Entonces, este de aquí es el perfil, según nos da el SIC Tierras, del modelo numérico de terreno del SIC Tierras en el 2011, o sea, antes de que desaparezca la cascada. Y este son las formaciones que vamos a tener, ¿sí? El basamento, la roca dura, la roca que realmente puede resistir, ¿sí? Es esta de edad jurásica, que sería la Misahuayi, esta roca que se llama aquí JKM, ¿no? Esta roca, y tenemos aquí, llegando a la captación, sí, intrusivos granodioríticos, que también son rocas duras. Pero después de esto, nosotros, ¿se acuerdan? En la columna estratigráfica veíamos, tenemos ya los productos del volcán reventador, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener estos de aquí que ustedes leerán QAB aquí, ¿sí? Son depósitos de avalancha que se tienen, ¿sí? Y tenemos estas son identificadas como brechas volcánicas, ¿sí? Son productos del volcán, mientras que este Q, ¿sí? Que son depósitos, estos materiales recientes vendrían a ser los depósitos fluvio-lacustres que se producen como resultado del taponamiento del río Coca por esta serie de avalanchas, ¿sí? Y en la parte de arriba tenemos los depósitos aluviales recientes, que son una capa más fina y mucho más joven. Ahora, ustedes van a ver, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacer aquí, y eso es lo que hace el doctor Abril, que me pareció muy interesante, si divide en 3 segmentos según la pendiente del río. Entre la captación al puente San Carlos, ¿sí? Entre el río Malo y la cascada de San Rafael sería el segundo, y de la cascada de San Rafael en adelante, yo diría, hasta la Restitución va a ser diferente, ¿sí? Entonces hay tres segmentos en este río. Haciéndole una visita así muy rápida con Google Earth que le hice, ¿sí? En el historial de fotografías tenemos fotografías del 69, el 2013 y el 2020 para el primer tramo, ¿sí? Es en el 2020, se puede ver aquí bien. La hidroeléctrica, sí. Y acá al fondo está el río Malo. Entonces, es justamente el mismo tramo. Nosotros vamos a ver un valle aluvial, ¿no es cierto? Y vemos aquí un río entrenzado, ¿sí? Que ha migrado, ha variado, ha evolucionado bastante en estos años. A pesar de claro, hay que siempre tomar en cuenta la resolución, ¿no? Siempre la resolución va a ser muchísimo mejor ahora, ¿sí? Pero se puede ver que el número de cauces, ¿sí? Es menor aquí que acá. Esto merece, sí, un estudio más profundo, porque hay que recordar que en medio de esto está 1987 y la generación de esta inmensa masa de sedimentos a causa de los deslizamientos. Entonces, lo que denota aquí, sí, es que el poder erosivo del río Coca aumentó antes, sí, en el 2013. Y era lógico suponer, porque teníamos una inmensa cantidad de sedimentos que habían bloqueado este valle, resultado del sismo del 87, y como les dije, este río siempre evoluciona para poder retirar de su paso toda la enorme cantidad de sedimentos que le vienen de vez en cuando, con la geología tan activa que tenemos. Pero en el 2020, cuando ya está trabajando la hidroeléctrica, entonces aquí hay que tomar en cuenta que gran parte de su caudal, al menos en las épocas altas, no, más bien dicho en las épocas de estiaje, sí, se va a ir por el túnel, ¿no? Aquí está la captación.
y va a haber un menor caudal, ¿sí? Sin embargo, ya teníamos un cauce bastante amplio, ¿no es cierto? Pero tenemos menor número de brazos, lo que nos indica un menor poder erosivo en este trecho, en este tramo. En el segundo tramo, sí, entre el río Malo y la cascada de San Rafael, tenemos así mismo la foto del 69, la imagen del 69 y la del 2013. Aquí está la cascada de San Rafael. Bueno, como les dije, la resolución siempre va a ser un problema, pero sí se evidencia, ¿no es cierto?, el crecimiento de San Luis, y aquí se le ve que es un río de un solo canal, ¿sí? Es un solo canal y además el valle es mucho más estrecho, eso nos indica un poder erosivo mucho mayor, ¿sí? Y esta es la zona que se ha erosionado, este es el ramo que se ha erosionado ahora. Ahorita el frente erosivo estará por acá, sí, y vemos que en esta zona el río se ha ensanchado bastante, pero también hay que tomar en cuenta que aquí hay actividad antrópica importante, ¿no? La actividad antrópica siempre va a tener una respuesta del río. Lo que es importante es estudiar, ¿no es cierto?, que cómo manejamos esto para que no se nos salga de control. Y el último tramo es desde la cascada de San Rafael. Miren cómo hace esto el río, esta forma tan extraña. Y esto es, además, es un canal mucho más, es un solo cauce, mucho más estrecho, sí, aquí incluso casi desaparece, ¿sí? Y se nota obviamente el altísimo control estructural. Esto es un control por las fallas, sí, obvio que da esta forma tan particular al río, ¿sí? Y en esta parte de aquí está la restitución del agua turbinada. Si ustedes ven aquí, este es el embalse compensador de la hidroeléctrica. Ahora, ¿qué papel jugó la cascada de San Rafael? ¿Sí? Que ahora ya no es cascada, sino es un hermoso puente. ¿Sí? Entonces, como les decía, tenemos el flujo de lava, ¿sí?, que represa el río Coca, y el río Coca va subiendo el embalse ¿no es cierto?, hace, ¿qué será?, 10.000 años, está subiendo este embalse, ¿sí?, hasta el momento en el que logra tener el suficiente gradiente para hacer el salto y se forma nuestra hermosa cascada, ¿no? Pero esta cascada colapsó. ¿Colapsó por qué? Porque el río, con su altísimo poder erosivo, empezó a hacer una marmite géant, que se llama, sí, es ese hueco que después vamos a ver. Un hueco acá que empezó a retirar los sedimentos, ¿no es cierto? Eso nos mostró Emilio. Sí, entonces esta es una foto muy reciente del 27 de diciembre, ¿sí? Y se ve ya la enorme cantidad de sedimentos que han bajado de la erosión, del tramo erosionado. Si ustedes se fijan cómo ha sido la erosión, y si se fijan con más ganas, verán aquí una torre de transmisión eléctrica que está por caerse. Me imagino que ya se hizo, ya se le desconectó y aquí tienen otra, ¿no? Pero eso nos ilustra bastante bien el riesgo el altísimo riesgo que tenemos en esta zona, ¿no es cierto?, para toda la infraestructura importante del país. Bueno, este es un perfil, ¿sí? El río Coca comienza desde aquí, ¿sí? Este es el río Salado, este es el río Quijos, ¿sí? Desde la unión empezamos a contar el río Coca. Entonces, en esta parte de aquí nosotros tenemos la cascada de San Rafael en el perfil. Entonces, esto es lo que nos dice, si es que esta cascada de San Rafael actuaba como nivel base local, ¿sí? Local, o sea, este nivel impedía que la erosión se desarrolle aguas arriba, ¿sí? Si no, el río hubiera continuado así. Pero al existir esta diferencia litológica con la
con las lavas, entonces se crea esta grada que es conocido como Neck Point, ¿no es cierto? Pero en el momento en el que el río, digamos que le bypassea a al flujo de lava, entonces se desaparece eso y empieza a erosionar. Entonces eso quiere decir que va a tender a igualarse el perfil, va a tender al equilibrio. Entonces en ese tender al equilibrio va a empezar a profundizar el cauce y también a ensancharse. Y va a irse llevando lo que existe ahí, o sea, infraestructura de nuestro país, infraestructura estratégica para la economía, digan ustedes, oleoductos, carreteras, poblaciones. Entonces, es muy grave. Este es otra fotografía, otro gráfico tomado del trabajo del doctor Abril, sí que es muy interesante, muy bien hecho, sí, entonces van mejorando porque hay que reconocer desde la unidad ejecutora han ido trabajando contra el reloj porque si el ser humano puede trabajar 8 horas al día, el río trabaja las 24 horas del día. Entonces ellos han tenido que casi que igualarle al río y junto con los consultores que son de altísima calidad, de altísimo nivel técnico, han estado trabajando, ¿no? Para hacer esto. Y han ido mejorando con el tiempo cada vez, mientras más recopilan información, mejoran los modelos. Entonces, esto también es interesante. Ustedes ven aquí en líneas punteadas, este es el perfil del río, ¿no? En el 2011, lo que daba el SIC Tierras. Y tenemos aquí los depósitos del río. Luego, para junio del 2020, CELEC encarga un nuevo, ¿no es cierto?, un nuevo estudio y la línea, el perfil estaba acá. Si ven, ¿se acuerdan que veíamos fotos hace un tiempo y veíamos que se formaban gradas? Obviamente se formaban gradas cuando encontraban estratos duros y la erosión se paraba momentáneamente. Sí, aquí está la cascada de San Rafael, que ahora, digamos, el flujo corre por acá abajo. Y posteriormente, en octubre del 2020, mire cómo va la línea, el perfil. ¿Sí? Se ha comido estos depósitos de avalancha. Aún no llega siquiera al basamento, que es la roca dura, que es la que nos permitiría anclar cualquier obra. ¿Sí? Y está llegando a la brecha, ¿no? La brecha es donde los sitios en los que se detiene la erosión momentáneamente, porque es un poco más consolidada. Pero según los ingenieros geotécnicos que también participan, sí, en esta junta consultiva, su calidad es muy baja para poder pensar en hacer cimientos aquí. Es un problema grave para el país. Ahora, esto es tomado de los reportes diarios que presenta la unidad ejecutora, ¿sí? Este es muy interesante, ¿no es cierto? Porque hacemos el caudal, ¿sí? Con la fecha, si estos son los hidrogramas, y el avance de la erosión regresiva, ¿sí? Entonces, como vemos, hablábamos de que los meses de mayores caudales, sí, son los meses del junio, julio, ¿no es cierto? Y son los meses en los que se acelera la erosión. Y se acelera con la velocidad, ¿sí? Desde que comienzan a subir los caudales, comienza a acelerarse la erosión. Llegamos a bajar los caudales, sí, nosotros vemos que disminuyen los caudales, ya no tenemos estos caudales picos que son los que rompen, sí. Y se estabiliza la erosión regresiva. Obviamente aquí juega el principal factor de control es del caudal, pero también vamos a tener litologías, ¿no? Como siempre veíamos en el anterior perfil, ¿sí? Hay roca más dura que es la que evita que el río erosione rápidamente, ¿no? Entonces el principal control es del caudal, el segundo la litología. Ahora, hemos tenido una época de tregua, gracias a que bajaron los caudales. Aquí se ha estado trabajando, sí, desde la unidad ejecutora, ellos mismos les contarán,
se trabaja contra el reloj en obras que sabemos no son definitivas, sino no es que van a decir, hago esto y se acabó el problema, no. Lo que hacen es ralentizar y controlar la evolución, ¿sí? Para que evolucione más amigablemente, ¿sí? Pero este es un problema que va a continuar. Ahora, el valle, como les dije, no solamente se profundiza, también se amplía. Y de ahí ponen en riesgo oleoductos y carreteras, ¿sí? Entonces, esta foto de aquí es tomada entre el río Montana y el río Marker, ¿sí? En mayo del 2020. ¿Sí? Entonces vemos aquí está el frente erosivo. Pero si nos acordamos, ¿no es cierto? En agosto que se va a la carretera, luego en octubre que se va el puente sobre el río Montana. Sí, esta foto es de diciembre. Aquí el valle está gigantesco, ¿sí? El río Marker está por acá, ¿sí? El río está más abajo, se han hecho 2 terrazas, ¿sí? Y este es el tramo de la carretera que se fue. Hay que tomar en cuenta también qué va a pasar con las aguas subterráneas. Cuando nosotros nos acercábamos de aquí veíamos surgencias, ¿sí? Surgencias del agua subterránea que normalmente corría, ¿no es cierto? Y alimentaba el río y que ahora salen. Y eso también, ¿qué implicaciones va a tener en esto? En este proceso también es algo que estamos revisando. Ya. A ver, este es un trabajo que hizo un compañero del Instituto Geofísico, ¿sí? Él trabaja en un proyecto de gestión de riesgos, sí, pero a nivel de ciudades, pero interesado como estaba en este tema, nos ayudó con esto, disculpe. Entonces, son varias imágenes satelitales. Es una animación en la que vamos a ver cómo evoluciona este proceso, no solamente, como les dije, profundizándose y moviéndose aguas arriba el frente erosivo, sino también ampliando el valle. Sí, entonces este es un problema, imagínense de lo que era a lo que es ahora, ¿no? Este es el puente sobre el río Montana que ya se fue, ¿sí? Vemos aquí la carretera que ya se fue y cómo se ha ido abriendo y cómo se va abriendo el valle. Ahora, ¿cuáles son las causas? Eso hay muchas hipótesis, ¿sí? Las hipótesis son algo que vamos a tener que seguir estudiando y descartando, pero hay cosas que se puede ver, ¿no es cierto? Esta es una revisión de las causas que se da en un libro de Wang, en el del 2015, sí, que habla sobre la dinámica y el manejo de ríos. Y pone estas categorías: geológica, geomorfológica, climática, hidrológica, animal y humana, para estas cosas, ¿no? Obviamente yo estaba leyendo y cuando veía, o sea, hay cosas que de ley nos pegan, ¿no? Como hablábamos en un inicio, estamos en un levantamiento. Desde el principio les hablé que había un levantamiento en esta zona y que el río estaba erosionando incluso hasta Nuevo Rocafuerte. Sí, la desaparición de la cascada de San Rafael ya significó una disminución en el nivel base. ¿Se acuerdan que les decía que la cascada de San Rafael actuaba como un nivel base local? ¿Sí? Luego, climáticas, no, o sea, hay un cambio climático, sí, evidente, pero no tan drástico como para desencadenar este proceso, ¿no? En la hidrología tampoco tenemos nada nuevo. Los animales, que los animales estén trabajando, como estén pastando por ahí, no va a ser ningún problema, ¿no es cierto? Pero hay actividades humanas que han sido reconocidas como causantes de problemas como estos. Entre esos está la construcción de las represas o
la remoción de represas, que también crea un grave problema en los perfiles de equilibrio de los ríos. Nosotros construimos, sí. También un cambio de la dirección de los sedimentos, de entregas de sedimentos, del flujo, la urbanización, que no es para que suceda así, corte de meandros, minería subterránea, que tampoco, ¿no es cierto? También hay otras causas como aguas subterráneas o extracción de petróleo que no están en esa zona. Minería de arenas y gravas, que sí se ha visto en Francia, ha habido problemas, pero jamás se ha visto un problema tan grave como esto, ¿no? Dragados, el hecho de tener carreteras, la canalización, la deforestación, el fuego. Estas son causas, ¿no? Pero son hipótesis. La discusión está abierta. Quien quiera afirmar que esto es o esto no es, tiene que presentar un trabajo científico bien desarrollado. Hay hipótesis de trabajo sobre las cuales podemos continuar. Ahora, de este mismo libro, sí, hay esta tabla que es muy interesante, sí, sobre las tasas de erosión en el mundo, porque es una recopilación en el mundo. Entonces, lo que a mí me asustaba, ¿sí? Es una tasa en centímetros por 1000 años, no un año, es por 1000 años, ¿sí? Y la más alta, esta tabla es gigante, pero solo les puse esta parte para que vean, porque este es el valor más alto, es de 60,000 centímetros por cada 1000 años. Nosotros estamos hablando de 150 metros, sí, en un año, en la parte de la cascada de San Rafael. Entonces, esto no tiene parangón en el mundo, ¿sí? Pero ¿por qué? Es por la confluencia de la geología que tenemos ahí. Tenemos una hidrología, una climatología, unas ciertas actividades humanas. Sí, todo esto se confluye para dar un proceso tan complejo, y obviamente las respuestas no van a ser fáciles, van a ser igual de complejas. Pero bueno, esto es lo que hasta ahora conocemos sobre este proceso. Pero ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Y hacia dónde tenemos que hacer la gestión? Además de que, claro, como les digo, hay un montón de obras de infraestructura estratégica, ¿sí? Pero vamos a pensar más allá en la función del río, ¿sí? Las funciones del río, el río tiene 5 funciones básicas: la hidrología, la hidrológica, hidráulica, geomorfológica, las condiciones físico-químicas y la biodiversidad, ¿sí? La hidrología implica el clima, la cantidad de lluvias, de agua y esas cosas, ¿no es cierto? Que no se ha visto afectada. Pero la hidráulica es otra cosa, ¿sí? En la hidráulica nosotros hemos visto una afectación de los sedimentos, en el transporte de los sedimentos y en el flujo, ¿sí? Entonces, este río ya tiene una afectación espantosa, vimos esa animación, ¿no es cierto? Entonces, esa ya es una afectación gigante que no se puede parar y obviamente tiene una repercusión en las geoformas, en la geomorfología, ¿no es cierto? Es una foto también súper interesante cerca del poblado de San Carlos, como San Luis, donde vemos aquí un deslizamiento, ¿no es cierto? Esta parte es la parte antigua, ¿sí? Que se ha reactivado. Esto es lo reactivado. Entonces, esto nos habla de que el río Coca está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no lo estudiamos bien. No estudiamos bien para saber el peligro que representaba. El río Coca, hace cuántos años, yo no sé, hizo este deslizamiento y ahora nuevamente se reactiva. ¿Sí? Eso es la memoria del agua, no podemos pensar. Al tener una variación en las condiciones geomorfológicas, van a variar las condiciones físico-químicas. Digan ustedes, turbiedad, pH, oxígeno, temperatura, ¿sí? Que ya se ve en el río. Y eso obviamente tiene repercusiones en la biodiversidad. ¿Cuál es la magnitud de todo esto? Es lo que merece
un estudio científico a fondo, ¿sí? Pero para que estos estudios científicos a fondo se puedan realizar, esta información que ha sido generada, sea por CELE, que ha sido la entidad que se ha jugado, porque obviamente tiene tienes una infraestructura tan importante ahí, entonces ha tenido que meterse con todo a estudiar, ha generado muchísima información. Petroecuador ha generado información. Toda esta información debe estar disponible para que los científicos puedan trabajar con esto y puedan ver a futuro qué nos espera y sobre todo saquemos una lección para el futuro, ¿sí? El Estado tiene un límite, ¿no es cierto? CELEC va a hacer su trabajo, Petroecuador su trabajo, pero este proceso no va a durar un año, no va a durar 2 años, va a durar, quién sabe, décadas. Van a ser décadas de inestabilidad. ¿Y quién va a estudiar esto? ¿Sí? Van a tener que ser los científicos, ¿sí? De las universidades, los que estén trabajando esto. ¿Sobre qué? Entonces, la información tiene que estar disponible para que la gente pueda acceder y pueda elaborar teorías. Y además esto nos va a ayudar, como también decía Emilio, ¿no es cierto?, a mejorar la formación de nuestros ingenieros, ¿sí? Los ingenieros que van a ser los que en un futuro estén trabajando en estas obras y estén mejorando estos riesgos, gestionando para que no se den estos riesgos, para la reducción de estos riesgos. Y bueno, creo que no me he extendido mucho. Tengo algunas conclusiones, pero creo que damos paso mejor ya a las preguntas, Ramiro. Muchas gracias, doctora, por la conferencia. Les invitamos, por favor, a los participantes que si elaboran sus preguntas, sea por medio del chat o abriendo su micrófono. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Escucha? Adelante, ingeniero Vladimir Játiva. Gracias, Ramiro. Felicitaciones, Isabelita. Una excelente y muy bien documentada charla en esta tarde. El punto que yo quisiera resaltar es de que todo este proceso geológico, geomorfológico, erosivo, económico, inclusive de impactos ambientales, debe ser investigado en profundidad por las diversas universidades y politécnicas. Yo considero que es una obligación de las escuelas politécnicas y de las universidades el introducirse en esta investigación que, como muy bien lo dijo la doctora Bernal, este es un problema a nivel mundial. En el cuadro que presentó sobre los avances erosivos, en miles de años nosotros llevamos una escala multiplicada casi por 1 millón de veces. Esto nos indica que es un problema inusitado, magnífico, como para que en las universidades los diversos profesores y autoridades de las universidades establezcan convenios con la SELEC, que es quien administra esta central, para generar muchas tesis de grado en diversos campos. No solo es la geología, no solo es la hidrología ni la hidráulica, es la ecología, es la economía, es una cantidad enorme de aspectos que podrían ser investigados. Una vez más, felicito a Ramiro, a la directiva, al colegio por esta iniciativa y a Isabelita Bernal por tan buena conferencia. Gracias. Gracias, Vladimir. Sí, es importantísimo que esté disponible esta información para que podamos profundizar. Les digo, la actividad de las instituciones que han generado esta información va a ser limitada en el tiempo, ¿no? Pero este proceso no se va a limitar a 1 año, 2 años, va a ser décadas, tal vez décadas
de inestabilidad y que es un laboratorio vivo, como bien habíamos conversado, es un laboratorio excelente para nuestros estudiantes, para nuestros futuros ingenieros, para mejorar el conocimiento de la hidráulica fluvial. Bueno, continúo con una pregunta que dice sobre la edad de la cascada. La edad de la cascada debe ser aproximadamente unos 10.000 años. Sí, 10.000 a 12.000 años. Hay que entender que hay varios flujos de lava, ¿no? Ahora, también me preguntan sobre la hipótesis para la erosión del río. No sé si ustedes vieron en la animación. En la animación se ve claramente esta marmita de gigante que se forma justo antes de la cascada, ¿sí? De la solera. Esto va evolucionando. Entonces eso nos indicó ya un proceso de erosión porque estaba sufriendo el río, un proceso importante. ¿Qué acelera estos procesos de erosión regresiva? Es una alteración en el flujo de los sedimentos y flujo de agua, ¿sí? Esto es ya está reconocido, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Hay que tomar en cuenta estos dos hitos, ¿no? El sismo del 87 y la construcción. Los dos tuvieron un impacto en los caudales tanto líquidos como sólidos. ¿Cuál fue la magnitud de cada uno? Tenemos que determinarlo. Hay hipótesis. La construcción de la hidroeléctrica sí fue complejo, fue un golpe fuerte para este equilibrio. ¿Hasta dónde influyó? Esa es una hipótesis de trabajo sobre la cual hay que continuar. No podemos llegar a conclusiones en estos momentos. Además que yo también me he topado con un problema un poco complicado cuando trabajamos con esto y es la disponibilidad de los datos. Eso es otra cosa que los gobiernos deberían entender, ¿no? Tenemos el INAMI que es el encargado del monitoreo, pero al cual están a cada momento recortando fondos y dejan de funcionar las estaciones. Entonces, provocan huecos en la información que complican las interpretaciones. ¿Sí? Entonces, va a ser grave, pero eso es algo que no podemos dejar de responder, porque si no respondemos de eso, lo que vamos a hacer es que se provoquen más problemas. Para mí la manera de afrontar esto, y yo había conversado, es primero entender lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esto? ¿Cómo se está desestabilizando el río? Ya tenemos una buena idea con estos informes geológicos, ¿sí? Con el informe pluvio-morfológico. Pero esto va a seguir evolucionando, como dice en su estudio el doctor Abril, y hay que seguirle monitoreando y ir ajustando los modelos. A ver. Espérenme. Ya me perdí. Está. Bueno, ¿qué va a pasar con la población? Estaba pidiendo la palabra para hacer preguntas. A ver, Inge, cortejo antes de que yo me siga. El ingeniero Plaza estaba pidiendo la palabra. El Inge Plaza. Gracias. Gracias, Renan, por despertarme. Sí. En verdad, mi comentario iba a algo parecido a lo que hizo Vladimir. ¿Sí? La academia creo que tiene una enorme responsabilidad de recopilar la información, si no está investigando, por lo menos recopilar la información y tener pues de una forma sistemática un estudio de caso, ¿sí? Que nos serviría después para recordar a otros o para aprender a otros años después
para no hacer lo mismo de lo que ya se ha hecho, ¿no? Esto tiene una historia, como usted lo ha planteado, Carolina, pues desde su visión, desde el aspecto físico, geológico de una cuenca, pues que tiene varios factores que la hacen una cuenca donde hay un alto riesgo geológico, ¿sí? Entonces, en esa cuenca de alto riesgo geológico, como todos hemos visto, pues se ha construido un megaproyecto pues, con una inversión muy grande, ¿sí? Y de lo que ustedes nos acaban de decir en estas dos conferencias es que este megaproyecto no tuvo en ninguna parte de los estudios de ingeniería o de impactos ambientales, ningún atisbo de que se hubiera tomado en cuenta un problema parecido, ¿sí? A pesar de que algún rato escuché en una conferencia del ingeniero Sevilla hablando sobre sus estudios en la época de la cascada de Lagoyán y la presa de Lagoyán, con una situación parecida, presa en un río y cascada aguas abajo, ¿sí? Y también el ingeniero Sevilla, pues, también presentó a través de unas fotografías, tratando de demostrar que había ya un proceso erosivo. Hay un proceso erosivo natural, pero había ya unas huellas de que podía venirse un tal problema como esto. Bien, yo me pregunté alguna vez, cierto, mira, es un problema de que uno no está muy consciente de que está en un medio como estos, ¿sí? En un medio como la cuenca del río Coca con amenazas geológicas de algunos tipos importantes y que ya han ocurrido, ¿sí? Por un lado, o que uno no está consciente de cómo a la final una cascada que está ahí, que parece que no va a tener ninguna repercusión, ¿sí? Puede afectar en un tiempo determinado un proyecto que se construye que debió ser estudiado, pues tal vez tomando en cuenta todas estas consideraciones. Esta reflexión es que lo que me lleva a pensar como ustedes, o sea, hay un laboratorio que es único en el mundo para estudiar este problema. Sin embargo, sí, mi pregunta sería, la academia, en verdad, ¿qué está haciendo para estudiar esto? ¿Cómo se ha visto envuelta la academia en todo esto? Porque los esfuerzos que estamos mirando están viniendo de CELEC, sí, es cierto. Este es la institución que, pues por parte del gobierno o por parte del sistema de gestión de riesgo que debiera responder en estos casos o que debiera haber respondido anteriormente, es el que toma cargo de esto. Pero me voy al otro lado, porque usted es una académica y porque está ya a nombre de Escuela Politécnica Nacional. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la academia en este caso? ¿Qué está haciendo la Escuela Politécnica Nacional? Como lo dijo Vladimir, están haciendo un convenio, han hecho un convenio después de un año, ¿sí? ¿Qué es en verdad los resultados o qué piensan hacer de aquí para adelante? Usted lo plantea de una forma general, ¿sí? Pero en verdad aquí ya había que hacer cosas más concretas, habría que tener ya un plan concreto de lo que van a hacer, por lo menos en lo que refiere a su institución. Y las otras instituciones debieran tener igual unas cosas parecidas y aprovechar estas grandes circunstancias. Entonces, mi pregunta va hacia allá. ¿Qué está haciendo la academia en lo que corresponde a la institución
que usted se pertenece, ¿sí? Para lo que usted mismo plantea, ¿sí? Que tienen que estudiarlo a más largo plazo, es cierto, pero ¿qué están haciendo? ¿Sí? Y la otra cosa es, yo diría, mire, estas conferencias y las que se van a presentar y los estudios que van a venir es un gran capital de semilla, ¿sí? Y los expositores también son una gran ocasión como para que vayan formando algo como un estudio de caso que pueda ser de aquí a un año, puedan dar los primeros resultados, ¿sí? De sistematización de la información y que se pueda aprender y que se pueda hacer cosas un poco más allá, mirando que las conferencias están bien. A mí me parece que las charlas para poner al día después de un año están bien, ¿sí? Pero hay que escribir algo, hay que dejar algo. Ya hay estudios, como usted dice, son estudios que han sido contratados. Sí, pero hay alguien que enfoque todo esto como un gran estudio de caso, ¿sí? Y que nos quede para luego y que quede para otras generaciones. Esa es mi reflexión y esas son mis dos preguntas, ¿sí? Con respecto a lo que le he acabado de decir. Gracias, Carolina, y también gracias por el esfuerzo de presentar pues esta visión, y al colegio también gracias por darnos la oportunidad de escuchar. Ok, muchas gracias, ingeniero. Adelante, Carolina. Gracias, ingeniero. El ingeniero Plaza, mi profesor, obviamente. Por eso, desde un principio, el tema del río Coca para mí ha sido de interés por el tema de la gestión para la reducción del riesgo. Entonces, sí, como academia, ¿qué estamos haciendo? Esa es una pregunta a quemarropa. Desde un principio ya trabajé, yo generé un proyecto de investigación desde que se empezó con la construcción de esta hidroeléctrica que terminó ya y que fue el que me permitió conocer la problemática. Claro, cuando empezó todo esta problemática, ya conversé con Petroecuador y con CELEC para acceder a los datos, ¿no? Porque se necesita una inversión gigantesca. Los estudios que ustedes ven es el resultado de una inversión muy grande. Sí, son miles de dólares los que están metidos aquí. Entonces, en mi visión, lo que se tenía que hacer no era duplicar esfuerzos, sino era optimizar recursos en una situación tan complicada económica como la que tiene el país. Entonces, están planteados los convenios con CELEC y con Petroecuador. Sin embargo, Petroecuador tiene el grave problema de que ahorita se está fusionando, entonces creo que estará a la cola de la cola, pero sin embargo, con CELEC hemos avanzado bastante sobre esto. Sin embargo, esto ha evolucionado tanto y tan rápido que hemos pensado ya en replantearnos los mismos objetivos con CELEC. Hemos visto las otras complejidades, entonces sí, vamos a continuar, tenemos que continuar investigando. También, como usted sabe, ingeniero, la facultad se vio mermada de algunos de sus integrantes que se fueron a hacer el doctorado. Esperamos que regresen rápidamente para trabajar esto, porque si no somos pocos los que estamos metidos en esto. Nos hace falta mano, pero sin embargo la sinergia, mi persona como docente de la Escuela Politécnica Nacional he estado directamente trabajando con la gerencia de CELEC en la junta consultiva. Bueno, no solo soy yo, es algunos profesionales muy, muy prestantes que han trabajado estos temas y que nos encargamos de asesorar ad honorem a la gerencia, ¿no? La junta consultiva es ad honorem. Pero sin embargo yo lo considero como parte del aporte que tiene que dar la universidad a estos problemas, ¿no? Que deben ser estudiados más a profundidad, sí. Y como usted dice también, Inge, hay que sistematizar esto. Sí, es necesario. Yo me acuerdo cuando sucedió el fenómeno de la Josefina, sí, el deslizamiento, esto se sistematizó y nos sirvió de mucho. Yo, de hecho,
me basé, muchas de las cosas me basé en ese estudio, porque también implica el tema de ríos. Desde allí fue que me relacioné con el doctor Abril, bueno, más con su trabajo que con la persona, pero desde ahí conozco esto, ¿no? Entonces es un gran compromiso el que tenemos como universidad de continuar en esos dos caminos, ¿no? Y le digo, este proceso no va a durar un año, va a durar décadas. Entonces, es la universidad la que tiene que asumir la batuta. O sea, CELEC no va a poder estar todo el tiempo en una empresa, no es una universidad, no es un instituto de investigación. Entonces ellos no van a poder estar todo el tiempo ahí. Entonces necesitamos que las universidades se unan. De hecho, ya este martes nos reunimos con la Universidad Central y otras universidades para trabajar por el tema de geomático, ¿no? De esto. Pero vamos a necesitar más manos, ¿no? Como digo, biodiversidad, la biología, tienen que entrar biólogos a trabajar estos temas. Tenemos que entrar con ingenieros civiles. Es bastante complicado, ¿no? Eso para... Muchas gracias, Inge Plaza. Gracias, gracias, Carolina. El ingeniero o la persona, Leonardo, que levantó la mano, por favor. Adelante. O seguimos con las preguntas mejor. Sí, por favor. Mejor con las preguntas únicamente para... Ya, porque adelante. para no dejar a alguien con la mano alzada. ¿Ya? Bueno, en el chat hay una persona me pregunta sobre lo que va a pasar con las poblaciones. Bueno, desde que comenzó esta problemática, yo le hablaba en la Junta Consultiva y les decía que era básico que la Secretaría de Riesgo sea la que organice la respuesta, porque como ven, este proceso no solamente se profundiza, sino ensancha también el cauce y está amenazando a las poblaciones, y lo que tenemos es que preparar a la población, ¿sí? La población debe saber el riesgo y saber cómo va a actuar, debe conocer la amenaza y saber cómo actúa. Entonces, sí deberíamos reclamar una participación más activa de los entes encargados de la gestión para la reducción del riesgo. La siguiente pregunta es, en base a la información generada, ¿se puede estimar en el tiempo la probabilidad de que el evento erosivo, además de alcanzar la represa, incremente su acción a la carretera y derecho de vía de los oleoductos? Es complicado dar tiempos, es complicado porque lo que estamos buscando o busca hacerle con sus obras que están haciendo ahorita es ralentizar el proceso. Y sabremos que funcionó o no funcionó al final cuando comience la época nuevamente de lluvias. Y será momento de evaluar y va a ser análisis, autocrítica, veremos qué falló, qué pasó con el río, qué cosas no consideramos, qué cosas se deben considerar, porque es un gran laboratorio. O sea, esto no es algo que está escrito en piedra, es un laboratorio muy dinámico que nos desafía a los profesionales que estamos aquí. Es demasiado complejo este fenómeno cuando no solamente se ha discutido con los ingenieros de CELEC, no, han estado gente de universidades de Europa, de Estados Unidos, ha estado el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la entidad que se encarga de regular a las represas en los Estados Unidos, y con todos hemos discutido y todos se han quedado con preguntas, yo creo que todo el mundo llega queriendo dar una respuesta, pero llega y sale con más preguntas de estos fenómenos. Entonces, tiempos no creo que no vamos a dar, pero el panorama se pinta muy complicado para todos. Los modelos nos pueden dar una idea, pero los modelos hay que estar alimentándoles todo el tiempo. Entonces, el doctor Boris Abril hizo su modelo fluviomorfológico con los datos que se tenían hasta ese momento. Pero ese modelo va a mejorar conforme se sigan generando datos y se sigan alimentando el modelo, ¿sí?
Entonces eso quiere decir, por eso les digo, SELEC no va a poder estar décadas en este tema, pues sería una pérdida para ellos, pero debe haber una institución que tome la batuta, y ahí es cuando la propuesta y el desafío del ingeniero Plaza tiene validez, porque alguien tiene que continuar con estos trabajos y para poder dar certezas, porque ahorita hay demasiadas incertidumbres. Dice, a pesar de los comentarios acerca de la erosión y sedimentación en la cuenca, es posible que se vea afectada la zona de Francisco Orellana, el Coca, ya que desde hace meses o más de un año el color de las aguas del río Coca presentan dicha turbidez y se notan los cambios de sedimentación en la zona. Aportando un comentario, se ha iniciado un proceso de erosión regresiva en la comunidad de Sinangoa, en el río Guarico, que forma parte de la cuenca del río Napo. Quizás son procesos naturales o tal vez la construcción de la hidroeléctrica juega un papel importante. Bueno, a ver, primero con el tema de qué puede suceder aguas abajo de la cascada de San Rafael. El doctor Abril en su estudio, él mismo dice que ahorita no se tiene la información sobre cómo está este perfil, entonces este es un tramo que está inestable y que necesitamos, que necesita ser monitoreado, porque también en este equilibrio que se tiene, sí, va a jugar mucho la parte de la cascada de San Rafael, aguas abajo. Entonces hay que seguir monitoreando, pero obviamente en las partes bajas como Coca, ¿sí? Donde tenemos la ruptura dependiente, una ruptura dependiente importante, ahí se va a acumular los sedimentos. Ahí es gestión de riesgos más que nada. Gestión para la reducción del riesgo, porque podremos tener inundaciones debido a la gran cantidad de sedimentos que están llegando y que se seguirán generando, les digo, por décadas. Entonces hay que preparar a la población, hay que preparar la infraestructura necesaria para eso. Ese es un estudio muy importante que tenemos que hacer, pero necesitamos, yo les decía en SELEC, ¿no es cierto? Ustedes están muy bien trabajando este tema desde su visión, desde su enfoque, que es las obras en el río, pero no hay nadie que esté con una visión de gestión, ¿sí? De integrar lo que está pasando en el río con los oleoductos, con las poblaciones, con las carreteras. Y eso es lo que necesitamos ahorita, integrar eso. Ahora, sobre el otro proceso de erosión regresiva, no voy a decir nada porque es muy complicado afirmar cualquier cosa si no se está ahí, si no se entiende cuál es la dinámica de relación entre uno y otro. Tal vez puede ser muy diferente el proceso, pero tomando en cuenta la zona en la que estamos del levantamiento, no sería nada raro porque estamos en un levantamiento, ¿no? Tal vez sean otras obras, sí, acuérdense en que toda obra humana va a tener una importante afectación al medio ambiente. Entonces pueden ser incluso la construcción de un puente. ¿Qué comunidad no necesita que se le construya un puente? Nosotros mismos necesitamos áridos para la construcción. Entonces, todas esas cosas están jugando en contra de la estabilidad de los ríos. Entonces, es muy delicado afirmar, ¿es esto o es lo otro? Sí, es necesario estar ahí y analizar todas las actividades que se hacen en esa zona, en esa cuenca o microcuenca. Ya, la otra es, ¿qué se sabe de las condiciones geológicas, geomorfológicas de aguas arriba de la captación, el estrechamiento notable del río Coca, aguas abajo de la ex cascada, cómo influirá en el movimiento de los sedimentos? Ya. Bueno, ¿qué va a pasar aguas arriba de la captación? ¿Cómo va a evolucionar el proceso? Si va a llegar a la captación, ¿a dónde va a llegar? Sí. Eso es algo que todavía no, es un trabajo muy arduo, como les digo, son miles de dólares, hay que movilizar geólogos, hay que movilizar investigaciones, geofísica, geotecnia, que se hagan ahí. Entonces todavía no se ha llegado, pero ya se comenzó, sí, ya se comenzó, SELEC es la que ha llevado la batuta en esto. Entonces ellos ya comenzaron a trabajar ahí para la contratación y ver lo que sucede aguas arriba. Sin embargo,
ya por apreciación mía, cuando yo he estado en la zona, la existencia de la cascada de la hidroeléctrica, sí, de la captación, produjo la formación de un pequeño cono ahí que está creciendo y cada vez las islas son más altas, ¿no? Porque se nos está quedando material del fondo del río, ¿no? En esa zona. Eso también no alcanza a ser limpiado porque la única compuerta que tenemos es el canal de aproximación, solo por ahí se limpia, pero todo el resto se nos está quedando. Entonces, eso tiene, de hecho, una implicación aguas abajo, porque el río se queda sin este material de fondo que después sirve de protección para evitar la erosión. Entonces, necesitamos seguir investigando. Por un lado, yo les digo, CELE, que es el que más dinero, más investigación ha metido en este tema, pero necesitamos organizarnos, ¿no? Necesitamos una cabeza que esté dirigiendo este problema y que esté diciendo, bueno, usted CELE hace esto, usted Petroecuador hace esto, ustedes GATS hacen lo otro, en función de disminuir este riesgo, ¿sí? Este enorme riesgo que hay, pero no existe. En el PAUTE se creó, sí, el CG PAUTE para manejar este tema que es súper complejo. Y aquí yo me imagino que deberían hacer algo parecido, una cabeza que piense, ¿no? Que integre a las universidades que pueden estar haciendo investigación más allá y que dé insumos para los otros, porque estamos en una situación muy complicada económica, entonces no podemos desperdiciar los recursos, tenemos que ser eficientes en el uso. Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente pregunta? El estrechamiento que hay aguas abajo, ¿no es cierto? Ya me voy. Ahí tenemos que pensar en el equilibrio que puede existir, ¿no es cierto? Ahí siempre han estado transportándose los sedimentos y en un momento dado, porque hay un canal, un flujo turbulento elevado, ¿no es cierto? En esa zona. O sea, ya vengo a Pero jugar en el con- momento en el que tenemos tantos sedimentos produciéndose ahí, el pronóstico es reservado. Ahí es la misma pregunta, o sea, no la misma pregunta, pero sí. Es este tema de los sedimentos del río abajo. Sí. Bueno, extrapolando un poco, cuando hacíamos el análisis del sismo del 87 y el transporte de los sedimentos, sí. El río en ese momento fluía libre, ¿no? No tenía una obra como una hidroeléctrica ahí que interrumpía definitivamente el paso, sino que el río se represaba y se rompía y seguía su tránsito. Y incluso en Nueva Rocafuerte vimos un aumento en las barras de arena. Vamos a tener barras de arena, vamos a tener un montón de sedimentos que van a llegar incluso hasta zonas mucho más abajo, ¿no es cierto?, de Nuevo Rocafuerte, lo que va a complejizar la navegabilidad, ya en esos tramos donde ya comienza a ser navegable el Napo. Si tenemos poblaciones, entonces ahí el problema va a ser mucho más grave, ¿no? Y eso hay que preparar. Hay que preparar a la población con gestión de riesgos. Y sobre la siguiente pregunta, sobre si se conoce la tasa de sedimentación aguas abajo, no. No se conoce, no se ha hecho. No se han hecho estudios. Claro, ahorita el problema, porque les digo, ¿quién ha llevado la batuta es CELE? Nadie más ha hecho más trabajos de investigación. Entonces, a CELE le interesa lo que le interesa, porque si gasta dinero en otra cosa le cae la Contraloría. Entonces, no se ha hecho, pero se debería hacer. Siguiente, en el poder erosivo del río Napo, que mencionó la cuenca sur del río Napo, que conforma el río Anzu y el río Hatunyaku. A ver, espérenme. A ver. El poder erosivo del río Napo que mencionó, la cuenca sur del río Napo que conforma el río Anzu y el río Hatunyaku comparado con la cuenca del río Coca. Bueno,
obviamente la más erosiva es la cuenca alta en el Coca, ¿no? Estas otras cuencas son más bajas, entonces de su poder erosivo es mucho menor. Sin embargo, de lo que he visto, porque tampoco he estado, me he preocupado mucho de esto, son ríos que pueden tener problemas de corte de meandros. Entonces, ahí más bien es la divagación natural del río lo que debería planificarse, ¿no? Y en función de eso, desarrollar las infraestructuras. Eso es un tema que ya cualquier obra tiene que hacer, ¿no? Ahora, ¿por qué no se monitoreó el comportamiento del río desde el inicio del funcionamiento de la hidroeléctrica? Esa es una buena pregunta. Sí, debieron haberlo hecho. Es más, el ingeniero Cevita ya había advertido en el 90 del peligro que representaba la cascada de San Rafael. Sin embargo, no se hizo. Yo creo que nos confiamos porque nunca, nadie había estado preparado para un fenómeno como este. Les digo, en el mundo nadie había estado preparado para ver esto. Y ya ahora, dimensionando la magnitud del problema, es que se empieza a trabajar en esto. El ingeniero Renan Cornejo dice que tiene un comentario sobre lo que puede ocurrir agua abajo en el río Napo. ¿Podría conversar, ingeniero Cornejo? Adelante, ingeniero Cornejo. Muchas gracias. A ver, en el año 92, Occidental perforó el pozo Itaia en la confluencia o muy cerca de la confluencia entre el río Napo y el río Itaia, que queda pasando la reserva de Limoncocha. Y ellos plantearon hacer un oleoducto desde ese sitio, cruzando por el río Capucuy, por la ribera del río Napo, hacia aguas arriba hasta el CPF, para llevar el río. Entonces, ahí contrató una consultora, de la que yo era parte, y trabajamos en la reserva monitoreando por medio de fotografías aéreas, que era lo que se disponía en ese momento, el comportamiento del río Napo desde las fotografías más antiguas que se encontraron. Justo al terminar, cuando termina de pasar donde está la reserva de Limoncocha, el río hace una curva hacia el sur. Es una curva muy pronunciada. Y lo que se veía ya para el año 92-93, haciendo una serie de imágenes con las fotografías, es que había una tremenda acumulación de sedimentos en la parte interna de la curva, y el río estaba migrando hacia la parte norte. Nosotros hicimos un monitoreo y lo que se vio es que en 2 meses el río avanzó invadiendo la reserva de Limoncocha más o menos unos 500 metros. Eso, y claro, fue afectado el río Capucuy y fue afectado el río Itaia. Entonces, yo asumí, y en un trabajo que presenté para las jornadas en Ciencias de la Tierra de la Poli, que eso era acumulación de sedimentos que provenían del resultado del sismo del 5 de marzo del 87. Ahora, con la cantidad de sedimentos que está transportando el río, yo me imagino que ese proceso se va a ver multiplicado en un montón de veces. Y entonces ahí hay infraestructura petrolera importante. El pozo Itaia, que está en el borde del río Napo, en la ribera norte, o sea, ribera izquierda. Ahí hay un paso fluvial por debajo del río también, que alimenta a este oleoducto que va por la parte norte de la reserva, porque no, como consecuencia de esa erosión, de ese avance del río hacia el norte, se cambió la ubicación del oleoducto
Entonces me imagino que la reserva se va a ver fuertemente incrementada. Es la parte que yo conozco. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Cornejo. Adelante, Carolina. Sí, lo que dice la observación del ingeniero Cornejo es muy válida. Ahora vamos a tener un periodo de inestabilidad muy grande. Y para eso necesitamos hacer gestión para la reducción del riesgo. Necesitamos trabajar, tenemos que preparar más profesionales en estos temas que vayan y trabajen para proteger la infraestructura que tenemos desde el tema económico del país, ¿no? Y la infraestructura petrolera. Y bueno, yo les quiero agradecer a mis profesores, al ingeniero Cornejo y al ingeniero Plaza, fueron